de lo que mostraron. Y en la última filmina de Opina Argentina, hay ahí como una compulsa entre ¿qué es el autismo? ¿Es un trastorno o es una condición de vida? ¿Estás en condiciones de responder esa pregunta, Cristian? La última pregunta decís, bueno, voy a pensar en voz alta, ¿no? Porque en realidad esta es la oportunidad, y creo que me identifico, como hablaba con Jofre, ¿no? De la cantidad de años que tenemos en esto, ¿no? En acompañar, en ver cómo algo se inició de determinada manera, ver qué influencia tiene los medios, las publicaciones científicas, cómo vamos desde un diagnóstico que se llamaba y se denominaba psicosis, y previamente a eso muchas de las palabras que se usaban acá y que siguen siendo a veces un insulto también eran palabras para hablar de una persona distinta, y como uno va viendo que muchas cosas buenas van sucediendo, y qué pasa cuando muchas cosas buenas que se inician y ayudan a identificar no maduran, terminan siendo también parte del problema, que también estamos viviendo eso hoy. Así que la idea es, en el poco tiempo que tenemos, compartir también esa mirada longitudinal de la experiencia, ¿no? 60, casi cumpliendo 60, es compartir un poco eso. Lo que más me llamó la atención de la primera parte es lo políticamente correcto, que está bien, que la gente responde lo que hay que responder, ¿no? Ahí vemos mucha mención a lo que debe ser, más información, más inclusión, más participación, que quizás lo más importante es darle la oportunidad a la persona que participe, y a la vez, viniendo de la trinchera, uno ve que cuando todo eso que la gente sabe que hay que hacer, cuando hay que hacerlo implica muchísimo trabajo, muchísima capacitación, que no todos están dispuestos a ver o a hacer. Así que creo que esa diferencia entre lo que el común denominador sabe, que tenemos que ir hacia una comunidad más inclusiva, de mayor convivencia, de mayor respeto, todavía en la base y en la trinchera, todavía en las aulas, entre las familias, en las escuelas, no se vive con esa claridad que representan los números. Así que eso fue lo primero, ¿no? El contraste entre lo lindo de los números, que habla de que tenemos conciencia que tenemos que ser más inclusivos, pero después el laburo que hay detrás de eso, que es un laburo de profundo autoconocimiento y trabajo con uno mismo, de lograr que el automático que me dice que esa persona tiene autismo, yo pueda hacer el clic y ver una persona que tiene otro tiempo, otra modalidad, otro ritmo y otro tiempo de aprendizaje, que es real, no es un eufemismo, ni algo romántico, ni un ideal, porque en estos 30 años, como decimos ya como latiguillo, no me he cruzado con un niño que no aprenda o una persona que no aprenda. La única diferencia entre las personas es tiempo, modalidad, ritmo y proceso de aprendizaje. Y si uno logra respetar y crear las condiciones, ¿no? como cada vez salen más artículos, los niños aprenden. El tema está que hay niños con grandes diferencias, entonces el resumen de esto sería: hoy estamos lidiando una diferencia del potencial biológico de aprendizaje que tiene cualquier organismo, especialmente el humano, los niños, que es infinito, y los adultos, y la cultura con sus restricciones con respecto a cómo está organizada un aula, la institución, la escuela, la educación, y cómo funciona el sistema médico, que en 15 minutos da un diagnóstico que es, hoy en día sigue siendo algo muy fuerte, transmitido como algo quizás si fuera algo trivial, ¿no? Aclaro que, bueno, con Cristian tenemos 3 tipos de conversaciones siempre: la de periodista y entrevistado, la de presidente de una ONG y su asesor científico, y la de papá con un hijo con autismo y nuestro psiquiatra que nos ayuda. Así que a veces se mezclan conversaciones, aclaro eso. Recién hablabas de los colegios, se habló mucho en esta jornada de los colegios. Recientemente se una nota muy interesante de La Nación sobre la superpoblación en algunas aulas, no en todas, en las que aceptan acompañantes, hay como superpoblación, 6, 7 acompañantes, versus colegios que expulsan a nuestros hijos. Aquí vienen luego de nuestra mesa, va a venir una mesa muy interesante de historias de vida, entre las cuales todos sufrimos en algún punto alguna situación en el colegio. La directora del Andersen decía que vos venís trabajando hace mucho con ellos.
y sos un profesional desde que de la medicina se metió mucho en la cuestión escolar. La foto de hoy, o sea, vos venís trabajando hace 30 años, la foto de hoy, lo que pasa hoy en los colegios, que las familias están desesperadas por encontrar acompañantes, por encontrar vacantes, porque no los expulsen, porque no quiten la matrícula. ¿Es una foto alentadora o es preocupante? ¿Qué ves vos? ¿Qué proceso ves vos en los colegios y el autismo? Bueno, un poco creo que lo dijiste vos o lo dijo Nora, o alguien dijo, o Joffre, en relación a si uno mira para atrás los que más años tenemos, obviamente siempre uno ve que a diferencia de hace 20 años estamos muchísimo mejor hoy. Hoy se habla, hoy se menciona, hoy se puede hablar de inclusión, de integración, de convivencia, sabemos cuál es la diferencia. Ya no se habla tanto de que los niños, o sea, tienen que estar en una escuela, una institución especial y que la escuela no tiene ningún rol en eso porque el niño tiene un diagnóstico, no debería estar ahí. Y de vuelta, se habla de eso porque es algo políticamente correcto, aunque cada vez más escuelas, y como decía bien Andrea, están tomando conciencia de la profundidad, de la responsabilidad que tienen que asumir para poder decir que son una escuela inclusiva y que no es solo para que tengan chicos en un aula con acompañantes terapéuticos. O sea que estamos mejor en conocimiento de que hay que hacerlo, y yo creo que el gran desafío es ir decantando la profesionalización, creo que es una palabra que usaste vos también, pero muy profunda de lo que implica estar con niños que aprenden a otro ritmo, cómo crear las condiciones y realmente poder ver y lograr que esa sala de 4, esa sala de 3 o ese primer grado, el trabajo principal es sostener ese grupo de pertenencia, ¿no? El gran gigante dormido creo que es trabajar con los padres y trabajar con ese grupo de niños, porque son los que van a hacer que ese lugar sea receptivo para ese niño y entiendan que ese niño que entró y que tiene un diagnóstico de autismo que es distinto, escucha y aprende a su manera, de una manera que ellos no se pueden imaginar, porque es lo que estamos viendo hoy. Entonces creo que estamos en un lugar muchísimo mejor que hace 20 años atrás. Hay muchas escuelas que quieren serlo, se están despertando, dicen que lo son, que a veces el riesgo está en decir que sos algo que no sos, hasta como dicen muchos padres, es mejor que me digan que no es inclusiva y que yo pueda seguir buscando, que me digan que sí es, que también está pasando, y que después uno se encuentre con la cantidad de desafíos que uno se encuentra en la escuela. O sea que estamos mejor, pero todavía creo que falta la profesionalización, la centralización de dónde esa escuela obtiene buenas prácticas de un norte y que no sea cada escuela la que tenga que ser, elegir cómo va a ser, porque hoy tenemos el conocimiento que es lo que le hace bien a un niño. Entonces, y creo que el gran ausente hoy, porque en realidad yo soy psiquiatra, no sé si hay que hacer una invitación más activa, yo espero el día de mañana que no seamos ni los super especialistas, los subespecialistas los que tengamos hasta acá, sino los pediatras. Los pediatras son la clave, creo que, de todo este sistema en relación a poder hacer esa identificación precoz, ese diagnóstico, darlo de una manera adecuada. Son los que están mucho más cerca de las escuelas todo el tiempo, mucho más cerca de los niños. O sea que en mejoras, tanto se ve en la escuela, lo que tenemos una deuda muy grande es todavía que el sistema médico pediátrico se haga cargo de ese 1 en 36 y realmente proponga unas campañas y una profesionalización y que nos dicte las prácticas que no sean las subespecialidades las que tengan que estar hablando de eso, ¿no? Porque, como decían, educación y salud tienen que ir de la mano en esta pandemia. Esta pandemia se va a seguir aumentando y retrasando mientras no veamos conjuntamente salud y educación, ¿no? Que eso nos falta. Está bueno la parte de inclusión, pero todavía mucha separación en el trabajo de salud y educación. Te iba a dejar para el final, pero vos ya estás dando a entender que, según tu punto de vista, el autismo debe ser tratado como una pandemia. Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que, porque no es que está sucediendo acá en Argentina, estamos viendo a nivel mundial. Todavía no sabemos las causas, pero sí sabemos qué es lo que hace bien y tiene muchísimo que ver con el diagnóstico precoz. O sea, cuanto antes, hoy hay trabajos que ya identifican a los 6 meses. Sabemos que el autismo es un espectro. Cuando decimos autismo hablamos de un niño que está no pudiendo aprender, y porque no aprende y no se autorregula, entra en estrés y empieza a generar conductas repetitivas
se aísla y deja de aprender. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, el despertar de los pediatras que estén muy cerca puede hacer, entre comillas, como hoy se habla, bien entendido, porque yo voy a usar una palabra fuerte que es la prevención del autismo. En realidad, bien entendido es la identificación precoz, porque el autismo es muy dinámico. Uno puede intervenir y cuanto antes uno intervenga sin generar alerta, porque de vuelta es, como y vos creo que usabas la palabra, es un fenómeno social complejo. Todas nuestras palabras nos quedan cortas para explicar lo difícil que es generar una campaña que dé tranquilidad, que nos ponga en alerta y que no dé miedo ni culpa a los padres que están transitando ese momento. Ahora bien, Cristian, insisto, con esa mezcolanza de la relación que tenemos, hay una cosa que queda bastante clara y que creo que nadie discute, que es la importancia del diagnóstico temprano. Ahora, ¿qué viene después de eso? Porque hoy hay tanta información que a veces marea, a veces no sabes a quién escuchar, parece que hay soluciones mágicas, te llega por todos lados, te llega por todas las redes sociales, por todos lados te llegan soluciones mágicas. Después del diagnóstico temprano, ¿qué viene? ¿Qué es lo que tiene que hacer una familia? O el diagnóstico temprano es un gran choque, ¿viste? Es un choque para una familia recibir ese diagnóstico. Pero después, con el paso de los años, volvés a tener otros choques. Cuando vos creías que estabas todo bien, de repente alguna situación se desregula y volvés a la angustia, y volvés a buscar y agarrás Instagram y consultás. ¿Qué viene después? O sea, ¿vos qué aconsejás? O sea, una batería de terapias, neurólogo, psiquiatra, alimentación, viste, se habla mucho de alimentación, las pantallas. ¿Qué tenés para decir después de eso? O sea, ok, ¿y ahora qué? Es el comienzo, no es el final. No puedo no pensar desde la salud pública, de vuelta, y voy a hablar de los pediatras, porque el niño que desde que nace no está pudiendo hacer sentido y organizar las experiencias sensoriales, afectivas y motrices que son fundamentales para el hacer y el aprendizaje. Pues una cosa es la simplificación. Desde 1980 apareció el DSM-3, que fue el primero que menciona el autismo como trastorno generalizado de desarrollo, y eso fue muy importante para identificar de manera masiva un montón de niños que estaban apareciendo. Lo que nos ayuda al principio, que es la simplificación, si uno no madura, termina siendo la trivialización y la automatización de los tratamientos por cuestionario y el dar indicaciones que son de libro. Tiene autismo, TCC, o un abordaje relacional o cualquier abordaje. El vínculo humano que se viene perfeccionando hace millones de años es muy sutil. No importa en qué niño. Si el pediatra tiene el conocimiento y el seguimiento de manera temprana, hay trabajos que identifican dificultades de motricidad y de contacto visual ya a los 6 meses, a los 8 meses, muy sutiles. Un pediatra que tiene experiencia y sabe, estando en una pandemia, y que la Asociación Pediátrica de cualquier país ponga en emergencia esto y haya que los pediatras tengan que tener mucho conocimiento en observación de lactantes, seguimiento de lactantes. Hay chicos que son más sutiles y hay chicos que ya vienen con una señal clara de que no están aprendiendo bien. Si ese pediatra sabe cómo acompañar, es como el amamantamiento, como la doula de un amamantamiento que sabe acompañar a una mamá para que eventualmente logre esa lactancia saludable o ver cómo apoyar la no lactancia. El tema es el acompañamiento semana a semana, donde hay alguien siguiendo esa progresión, pudiendo ser individual, porque la frase es: conozco un niño con autismo y conozco un niño con autismo, y nuestro gran desafío hoy es que se está trivializando y generalizando que el autismo es una entidad, cuando en realidad lo que llamamos autismo es el punto de llegada final de un sistema nervioso central que no está pudiendo aprender y autorregularse, y cuando está fuera de su zona de desarrollo manifiesta lo que llamamos autismo. Entonces, cuando yo veo a un chico aleteando, corriendo y que no aprende, no es porque tiene autismo. Tengo que mirar alrededor qué pasó, que ese niño tuvo que remitir a las conductas repetitivas, a desconectarse y a no aprender,
porque su vaso de capacidad de procesar e integrar sensorial, afectiva y motrizmente en simultáneo se vio desbordado y tuvo que empezar a generar lo que llamamos autismo. Entonces hoy nuestro gran desafío es cómo volvemos lo que nos ayudó a trivializar, identificar, a simplificar, que son todos los cuestionarios que hacemos, incluyendo el AD y el A2, hoy nos están quedando muy cortos, pero hay profesionales que se están formando solamente con eso y hemos olvidado la clínica semiológica del desarrollo infantil temprano, que es lo que le da la información al pediatra y a los profesionales de cómo acompañar a esa familia y hablar de una manera que le da mucha seguridad y mucha contención, porque la familia sabe qué hacer. En vez de decir, bueno, tiene autismo, entonces vamos a poner esta chorrera de tratamientos de este tipo, pero la persona no sabe leer cada conducta, porque las conductas de los niños nos hablan todo el tiempo. Nos hablan de estrés, nos hablan de autorregulación, nos hablan de desregulación. Entonces, si docentes, porque esto no es para los padres, la familia está desbordada ya con el diagnóstico, que todo lo que estoy hablando es para los profesionales, especialmente los acompañantes terapéuticos, que deberían ser el puente principal que está recibiendo la mejor formación y el mejor acompañamiento, y las escuelas, obviamente. Y la pandemia, considerar una pandemia, nos permitiría de alguna manera hacer que la escuela de alguna manera tome noticia de lo que es una obligación hoy. Bueno, ya van siendo las últimas preguntas. Le pedimos al amigo Guille Lobo que aguante un minutito más. Ya lo liberamos, ahí está, atento, así nos ayuda a presentar el siguiente momento. Cristian, ¿crece el diagnóstico o crece la cantidad de casos? ¿O las dos cosas? ¿Se mete más gente en el diagnóstico que antes no se metía? ¿O vos ves que hay cada vez más personas con esta condición, trastorno o como se llame? Yo creo que hay un aumento un poco. La primera o la segunda pregunta hablaba si cuánta cantidad de gente conoce a alguien con TEA y cuánta gente en su familia tiene un integrante. Y eso es un dato no menor, que de alguna manera mi impresión es que el aumento es neto. No lo digo yo, obviamente hoy uno puede encontrar un trabajo de investigación que respalda cualquiera de las miradas, que es un aumento de diagnóstico, como vi, de conocimiento, entonces se sabe más, o que es un aumento neto. De vuelta, saliendo del lugar de donde el autismo sea un diagnóstico específico, es un diagnóstico de un síndrome conductual, que eso uno lo dice fácilmente, pero no se comprende. Lo usamos como una uniformidad de algo, y las causas son biopsicosociales muy complejas y pueden ser múltiples. Entonces es muy difícil, porque en realidad los síntomas de autismo manifiestan el estrés del sistema nervioso central que no está pudiendo aprender. El mejor tratamiento es lograr que ese niño no esté estresado, crear las mejores condiciones para que pueda aprender por sí mismo. Entonces hoy, hasta cierto punto, nuestra mirada de uniformar el autismo como si fuera algo entero, porque cumple los criterios, en vez de ir a buscar por qué este niño está manifestando las conductas acá y allá no, y por qué este sí acá y allá no, y cada niño realmente, el autismo nos está diciendo que hay debajo de eso una dificultad de autorregulación, porque ese niño no puede integrar y procesar en simultáneo para planificar su motricidad y su habla y su aprendizaje. Y hoy hay muchísimos más niños, o sea, el autismo ha aumentado, pero si uno lo lleva a aumento de trastorno trastorno por déficit de atención, aumento de trastorno de aprendizaje, aumento de dislexia, aumento de trastornos de regulación, nos está diciendo que algo en nuestra atención, en nuestra conexión durante los primeros años, desde cómo acompañamos niños con tiempos distintos, sumado a que hay un aumento, hay muchos trabajos que dicen que hay algo preconcepcional, que pueden ser los espermatozoides menos dinámicos, pueden ser cuestiones del estrés durante el embarazo, durante la lactancia, o sea que vamos sumando un montón. Creo que no podemos no mencionar qué es lo que está pasando con el tema de las vacunas, o sea, porque ese es un tema como que no se habla, no se puede hablar por el impacto que tiene a nivel salud pública, pero es un gran tema pendiente poder hablar. Y se está hablando de generar un esquema de vacunación responsable, que no es vacunamos o no vacunamos, sino tiene que ver con entender los intereses cuando aparece una vacuna nueva, cuáles son los intereses que están por debajo de eso, ¿no?
Entonces el impacto de un niño que ya nace con algo preconcepcional, en un embarazo que está expuesto al estrés, que nace, que no puede ser amamantado, que tiene reflujo porque recibe fórmula, que después en ese primer año recibe un antibiótico o varios antibióticos porque tiene otitis media por reflujo, no va a tener una flora intestinal bien establecida, va posiblemente tener un aumento de la candidiasis, un intestino permeable que hace que ese niño no esté pudiendo aprender y manifieste las conductas de autismo, que es totalmente distinta a otro niño que por nacimiento, por cuestiones genéticas, puede tener una alteración de la conexión de la sustancia blanca y también manifiesta las mismas conductas, porque no está pudiendo aprender. Entonces, de vuelta ahí venimos en el rol clave del pediatra, que sabe que es el que más puede atender y entender cómo empiezan los síntomas y cuándo esa mirada empieza a perderse, cuándo empieza a sonreír, cuándo dejó de sonreír, cuándo señala, cuándo dejó de señalar. Y es clave, o sea que volvemos a esto de lo clave que hoy acá, en vez de que esté sentado un psiquiatra infantil, esté sentado un pediatra que pueda hablar con la experiencia de lactancia, de desarrollo infantil y de los primeros meses y años con mucho conocimiento. Bueno, voy tomando nota para futuras miradas que conectan. Bueno, Cristian, muchas gracias por este espacio. Obviamente todo espacio con vos es corto. Nos falta la oportunidad de seguir dialogando. Todos pueden seguir en las redes sociales, la mayoría de aquí lo conocemos. Es una persona que nos inspira muchísimo. Es una persona que te buscamos gente que estamos desesperados o desorientados y vos nos ayudás a encontrar el camino. Y una cosa que te escuché decir en público y en privado es que vos percibís que el autismo mejora a las personas. Y por ejemplo, un chiquito con autismo también mejora un aula. O sea, el autismo genera cosas interesantes. Y con respecto a lo que decís, que no lo quiero dejar pasar, el tema de las vacunas, que es un tema muy controvertido y es un tema que va, digamos, si el presidente de Estados Unidos dice una cosa sobre vacunas, eso todo el mundo va a opinar sobre eso. Bienvenido sea que se puedan plantear cosas y no como un planteo de blanco o negro. Viste que lo que lleva muchas veces las discusiones, no solo en Argentina, en el mundo, es: ¿se pueden replantear unas cosas de las vacunas? En el autismo hay toda una creencia y hay gente muy convencida de determinadas situaciones con determinadas vacunas. Bueno, ¿eso lo convierte en una antivacuna? Entonces, hay cosas, las vacunas pueden ser mejorables, las vacunas pueden tener, digamos, alguna auditoría sobre algo. Bienvenido sea que se converse el tema. Estoy seguro que si se conversa profesionalmente, saldremos hacia adelante y no hacia atrás, porque estos temas se salen hacia adelante, no hacia atrás. No es que hay que volver atrás, porque todos sabemos que las vacunas salvan vidas, pero en el autismo, y acá hay muchas personas que en privado hemos hablado, hay un empuje de buscar una causa de por qué a nuestro hijo le pasó algo, y son muchas las personas que te dan cada vez más, y personas que uno las ve inteligentes. Entonces creo que está bueno que un país como Estados Unidos, con su organismo oficial, que todos nos regimos para las estadísticas de autismo, decida hacer una investigación formal sobre las vacunas y que dé el resultado que dé. Seguramente no sea contundente, ¿verdad, Cristian? Seguramente sea un paso hacia algo, no sea blanco o negro lo que mucha gente está esperando, pero bienvenido sea que esa conversación exista. Y bienvenido sea este espacio, Cristian, y que vos existas en nuestras vidas. Te lo voy a agradecer toda la vida y bueno, mucha gente te contacta y nada, te agradezco este espacio y seguiremos conversando. Le devuelvo al gran Guille Lobo otro enorme y un aplauso para Cristian. Yo quiero agradecerte a vos, Colo, porque realmente lo que está sucediendo es lo que necesitábamos que sucediera, ¿no? Necesitamos este ejercicio imperfecto de tener un espacio donde podemos estar en desacuerdo y seguir conversando. Y yo creo que eso habla de la madurez, la misma madurez que nos obligan a tener los niños que reciben el diagnóstico con TEA, que me gusta decir ya, ni siquiera niños que están recibiendo el diagnóstico, es este ejercicio de que, hasta que lo propongo que sea 2 o 3 veces, o 2 veces digo, que las ONG se junten, no hace falta un público, pero porque esto nos avanza. Esto realmente está haciendo una diferencia muy grande y espero que se pueda sostener por muchísimos años más, así que, porque es una gran diferencia lo que está aportando, más allá de todas las ONG que vienen trabajando a brazo partido
el poder verlos juntos hoy realmente es una diferencia enorme, y como vos bien decías, yo creo que yo ya pienso en 5 o 6, ya pensamos la Asociación Pediátrica, traerlos para que esto se inicie y se sostenga. Así que gracias por la oportunidad.